Gloria a Dios por eso. Hoy tenemos un mensaje extraordinario de parte del Señor, porque todos los mensajes son extraordinarios, son diferentes todos. Ningún mensaje es igual a otro mensaje. Yo he predicado este mensaje de alegría triunfal por muchos años, desde el Viernes Santo, y ninguno es igual. ¿Amén? Porque Dios siempre le pone una palabra distinta, según la necesidad del pueblo. Vamos a la palabra del Señor. Busquemos en nuestra Biblia San Juan capítulo 12. Verso 15 y 16. Mi alma adora su nombre. Verso 15. Amén. Y 16. Dice la palabra del Señor en el nombre del Trino Dios. Amén. No temas, hija de Sión, tu rey viene, montado sobre un pollino. De asna. Dice, y estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron, amén, de todas estas cosas que estaban escritas de Él y de que se les habían hecho. Señor, te damos gracias por tu palabra. Permite que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Puedes sentarse. Tenemos un tema en esta mañana. Se va a titular Conducta versus pecado. De la verdad que no pare con entrar. Pues el Espíritu Santo va a hacer que pare. Amén. Porque el Espíritu Santo los guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y Él es el que pone palabra en vuestros labios. Amén. Para que su nombre sea glorificado. Ahorita estábamos hablando por ahí de la personalidad. Creo que de la clase, uno de los hermanos. Y el ser y la personalidad son dos cosas diferentes. ¿Ven? Por eso cuando la Escritura dice que el Señor os dé conforme a sus riquezas en gloria, de ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. ¿Ven? Así que hay una versión amplificada que dice que Él mismo habite, el Espíritu Santo, en lo más íntimo de nuestro ser y de nuestra personalidad. Es lo mismo, pero de diferente forma, según el léxico, ¿verdad? Y la semántica, amén, del escritor y del lector de la palabra, pero tienen la misma aplicación. ¿Ven? Tienen el mismo fin: edificar el espíritu, el ser y la personalidad, amén,
de la gente, que no es otra cosa que un cambio de conducta en los hombres. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que en la realidad humana se habla, o en la psicología, en la sociología, se habla de ser y personalidad. El ser es el dominio que la persona tiene de sí misma. Ese es el ser. Lo que la persona sabe que es. De su ser. Es el dominio que la persona tiene de sí misma. Lo que sabe que es, sus sentimientos, sus actitudes, su forma de ser y todas esas cosas. Ese es el ser. ¿Ven? Pero la personalidad, ¿cómo dividir? Son dos cosas diferentes. Es la imagen de consumo privado, consumo público. Es la persona que a veces queremos vender. Es la proyección de lo que a veces queremos ser, aunque no esté por dentro. Es la imagen que queremos proyectar. ¿Ven? Así que quiero decir que cuando la Biblia dice aquí que os bendiga en el hombre interior el Señor, y la personalidad en el hombre exterior, que hay un escritor que dice que es la persona, el hombre interior es la persona de más adentro. Watchman Nee es un escritor, dice que el hombre interior es la persona de más adentro, es el hombre espiritual, el hombre que recibió el hálito de vida en el huerto del Edén, el hombre que es eterno, el hombre que nunca muere, fue el hálito, espíritu de vida que Dios sopló en el hombre. ¿Ven? Pero el hombre de más afuera, gloria sea el nombre del Señor, es la personalidad, es el hombre interior. Significa que la experiencia cristiana, hermanos amados, debe de poder abarcar ambos niveles de la experiencia humana: el hombre interior y el hombre exterior, el hombre espiritual y el hombre de más afuera, que está diseñado de acuerdo a la conducta, amén, de la gente, de lo social. Así que vamos a hacer aquí un paréntesis para ver si es verdad lo que el Señor quiere decirnos en esta escritura. Que fíjense, que hemos leído aquí, y el verso que vamos a usar para la plataforma, en este mensaje, dice: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Es decir, Cristo estuvo muchos años, muchas veces, con los discípulos, y algunos no entendieron el propósito para el cual el Señor los había llamado, y algunos no habían entendido para lo cual el Mesías había venido. ¿No te pueden dar un aplauso al Señor? Entonces, mire lo que encontramos aquí en Lucas capítulo 4, verso 1. Dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, cuando fue bautizado en el río Jordán, fue llevado por el Espíritu
al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense que Cristo no venía ni de una discoteca, ni de un pub, ni venía de una barra, ni de un hotel, ni de un ballroom, ni de un baile, ni de una fiesta, ni de una jarana chabacana. Cristo venía del río Jordán, donde Juan lo había bautizado, y vio, amén, una paloma que descendía del cielo y una voz que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento o complacencia, a él oír. Pero mira la experiencia postrera que tuvo Cristo después de haber salido de Jordán, que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero el verbo aquí, llenar, significa que Cristo fue lleno por dentro y por fuera. Cada rincón, cada recóndito, cada entidad de Jesús fue llena con la unción del Padre. ¿Cuánto adoran al Señor? Por eso la experiencia del Espíritu Santo no es algo que se siente por dentro solamente, y después por fuera. A veces queremos proyectar otra cosa. No, hermano. Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el enemigo de la salud. Y Dios le dijo, y el enemigo le dijo: escrito está. Todo esto te daré si postrado me adorares. Dios le hizo una oferta a Jesús, como muchas veces nos va a hacer ofertas a nosotros, porque nosotros no somos mejor que el Señor. Si Él tentó al Señor después del Señor haberse bautizado, ¿cuánto no tratará de hacer, amén, con cada uno de nosotros en el camino? Por eso cuando el apóstol escribió, amén, a los colosenses en el capítulo 3, le dijo: pues haced morir todo lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosa por la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que hay un consejo de parte del Señor en la vida nuestra. Amén. Y conducta versus pecado. Vamos a tratar de desglosarlo en 3 minutos para que podamos entender. Este mensaje yo lo voy a llevar sin mucha euforia, sin mucha algarabía. Lo voy a llevar como especie de un estudio sistemático para que podamos entender cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta en nuestra vida. Toda la conducta de los hombres puede ser modificada. ¿Qué es la psiquis del hombre? La psiquis del hombre está compuesta de 3 elementos: el intelecto, las emociones
y la voluntad. Así que es cuando usted hace ese cambio en su estado emocional, como dijo el Señor en aquella escritura que yo le prediqué en una ocasión: yo pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Ustedes escogen. Si obedecen esta escritura, si obedecen este estatuto, si obedecen este reglamento, si obedecen esta constitución, que es más grande que la constitución de los Estados Unidos y de Venezuela junta, la bendición mía los va a alcanzar. Y va a alcanzar sus hijos, su familia, su esposa, etc. Pero si ustedes no obedecen este decreto y este reglamento y estos mandamientos que yo establezco, la maldición vendrá sobre ustedes. O sea, nosotros somos los que escogemos la bendición o la maldición. Dios no nos condena, Dios no nos señala, Dios no nos busca. Dios nos dio el libre albedrío para que escogiéramos la vida o la muerte. ¿Cuánto adoran al Señor? Así que cuando usted almacena en intelecto su vida, la información, usted funda y graba en el disco duro todas las cosas que el Señor le quiere decir. Sí, porque no tenemos una computadora. Entonces el cerebro está hecho de un montón de neuronas y neurotransmisores y unos líquidos químicos, se llaman líquidos, y un montón de ramificaciones. Gloria sea al Señor. Y de óvulos frontales, derecho, izquierdo, donde procesamos lo que el Señor nos dice. ¿Cuánto adoran al Señor? Así que la conducta nuestra es el resultado de nuestras ideas, de lo que pensamos, de lo que estudiamos, de lo que analizamos, de lo que buscamos, de lo que escudriñamos. Según usted almacena la información, usted se va a manifestar en la vida. Por eso se habla que de la abundancia del corazón hablan los labios de los hombres. Porque en el corazón, amén, es que está esa ley trifásica del intelecto, de las emociones y de la voluntad. Así que la persona que no quiere cambiar en la vida, no hay quien lo haga cambiar. Pero la persona que quiere cambiar en la vida, no hay quien detenga ese cambio en la vida de esa persona. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? Así que la persona que no quiere cambiar nunca va a cambiar, por más que usted lo aconseje, por más que usted le diga. Porque hay gente que, mi tío decía que había gente que eran cabecicoco. Otros decían en el campo que hay gente que son cabecigüey, cabeciduro, porque no aceptan que toda conducta de los hombres puede ser modificada. Y ellos creen que nacieron así como sus padres, a lo mejor algunos sin mucho entendimiento, sin mucha formación académica, le dieron, mira, tú eres un cabezón, tú eres un torpe, tú eres un bruto. Pues ellos se creyeron esa historia. Hay otros que dijeron, no, yo no soy eso, yo voy a superarme en la vida,
yo tengo el privilegio de cambiar mi conducta, de cambiar mi estilo de vida. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Ejemplo clásico, el ladrón de la cruz. Mientras el otro se envalentonaba y se mofaba de Cristo y gritaba proverbio, injuria contra el Señor, y decía: si tú eres hijo de Dios, no se lo vamos a nosotros. Pero hubo un ladrón que reconoció que su conducta, no empecé en la cruz, podía cambiar. No empecé en el mismo borde de la muerte, su conducta podría cambiar para bendición. Su promesa podía cambiar para vida. Su maldición, en la cual había sido juzgado en el madero, podía ser cambiada para bendición. Y le dijo al Señor: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Le digo, el ladrón de la cruz no diezmó, no se bautizó, no ofrendó, no cantó corito, no fue al campo misionero, no fue al campo evangelístico, no fue pastor, no fue educador, no fue maestro. Gloria sea al Señor. Pero en medio, amén, de su condena, el Señor extendió su mano, cambió su conducta instantáneamente y le dijo: hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Denle un aplauso fuerte a todos. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Por eso el apóstol: hacer morir lo terrenal en nosotros. Fornicación, inmundicia, pasión desordenada, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que, si alguien fue intolerante, fue Jesús. Porque usted dice eso, no, si Cristo era todo amor, Cristo era paz, Cristo era alegría, misericordia. Sí, pero parte de la personalidad de Cristo fue que Cristo fue bien intolerante. Sí, porque a veces hablamos de tolerancia, de que hay que tolerar a la gente, es verdad. De que hay que sobrellevar en los unos las cargas de los otros, es verdad. Gloria a ese Señor. ¿Por qué fue intolerante? Porque Cristo nunca, Miguel, negoció ni los valores, ni los principios, ni la moral. Jesús no dejó, hermano, bajo ninguna circunstancia, Rafael, nunca se sometió al negocio de los caprichos de los hombres. ¿Qué? Porque hay gente que son caprichosos y les gusta que usted haga lo que ellos quieren que usted haga, aunque usted se pierde simplemente en el infierno. Y eso le pasa a los adictos, a los narcómanos, a las prostitutas, que le ofrecen esas cosas y como se rinden al placer. Entonces se habla que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, la gente se estaba casando y dándose en casamiento y no entendieron hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó todo. Porque eran adoradores del placer, de la lujuria, de la buena vida, y Dios no estaba en el asunto. Pero como no era justo, yo levanté
hasta el barquito. Llegó a cuarto estos sinvergüenza y todos estos mal agradecidos, y los voy a ahogar a todos y voy a barrer la tierra. Que Dios es misericordia. No lo que es que aquellos eran unos bandidos, como Ohio, que son unos insensibles al dolor, le quitan la vida a cualquiera, apuñalan a cualquiera, lo mismo se roban un banco, como allá en la nación ahora que cogieron un avión que aterrizó y se llevaron un montón de millones de euros en un asalto como de película. O sea, es una cosa que estamos viviendo un momento difícil en nuestra vida. Pero Cristo no se dejó impresionar por las circunstancias. No se sometió ni a los negocios, ni a los caprichos de los hombres. No se sometió a que los hombres vinieran a extorsionarlo, a manipular sus emociones, con sus injusticias, con sus mentiras, con sus sobornos, con sus agendas escondidas. Cristo no se sometió y se convirtió en Jesús el intolerante. No se sometió a los dobles discursos de la gente, a las hipocresías religiosas. Porque cuando había que asumir postura, Cristo arriesgaba la vida. Porque su personalidad, su hombre exterior, estaba fundido, amalgado con el hombre de más adentro. Estaba fundido en un solo espíritu y no permitía, amén, que la hipocresía religiosa manipulara su vida y el fin para lo cual Dios lo envió como el Mesías Redentor. Porque cuando había que asumir una postura, se jugaba la vida por el bien de la verdad, por los menos privilegiados, por los desprovistos y vulnerables en la vida. Por eso a veces tenemos que aplicar tolerancia, porque hay veces en nuestra vida que tenemos que tirar una línea, una raya. Tenemos que asumir, Pedro, una postura donde no podemos tolerar lo que desagrada a Dios, donde no podemos tolerar lo que está en contra del reino. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Así que a la gente humilde que no pertenecía a estrata social, a élites religiosos, a partidos políticos como los romanos, porque para Cristo el cristianismo no era una liturgia de muchos cánticos, de muchas ofrendas, de muchos diezmos. Eso es bueno, eso es parte de la liturgia del Nuevo Testamento y de la iglesia moderna. Pero la iglesia antigua lo que hacía era cantar un corito y venía la palabra de edificación, de consolación. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que, porque para Cristo el cristianismo no era una liturgia, no era mucho ruido, sino que era un cambio de conducta. El cristianismo que Cristo predicaba era un cambio
de conducta en la vida de la gente. Por eso, el verso que leímos y que usamos como plataforma en conducta versus pecado, dice que los discípulos, algunos, no entendían lo que estaba pasando. ¿Cuántos hombres? Porque todavía el hombre de más adentro no había sido empadronado por la gracia. Y la proyección del hombre de más afuera era una proyección congruente, dudosa, inestable, no entendían, no sabían, no tenían la brújula, no tenían el norte de lo que el Señor estaba haciendo en medio de la entrada triunfal a Jerusalén. Den un aplauso a Cristo por la entrada triunfal a Jerusalén. Sigue. A mí no me impresiona la gente que hace mucho ruido, ni que sana muchos enfermos, ni que echa fuera demonios. A Cristo tampoco lo impresiona. A Cristo le impresionaba la gente que mortificaba su conducta, que su vida era cambiada en otro hombre, con la mente de Jesús, con el corazón de Cristo, con la cobertura del Espíritu Santo, con la dirección de la gracia del Señor en su vida. Esa era la gente que impactaba a Jesús. Por eso iba no a los encumbrados ricos y la élite religiosa grande de su época, por eso iba a las prostitutas, a los endemoniados gadarenios, al cojo de Hermosa, al paralítico de Betesda, a gente que no tenía probabilidades delante de la sociedad, pero cuando chocaban con Jesús, su conducta, su personalidad era cambiada. ¿Cuántos aplauden al Señor? Así que me gusta, amén, el cristianismo, porque el cristianismo es un cambio de conducta. Por eso en 1 Corintios 15 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, María, pasaron. He aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Cristo pone un corazón nuevo. Cristo pone unos labios nuevos. Cristo pone unos oídos nuevos. Cristo pone unas manos nuevas. Nosotros somos para abrir las manos del Señor. Nosotros somos los ojos de Jesús. Nosotros somos los pies de Jesús. Cristo pone en nosotros el querer, dice la Biblia, como el hacer por su buena voluntad. Así que Cristo y el cristianismo cambian la conducta de los hombres. Por eso fue que Cristo tuvo autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y yo le voy a explicar eso en síntesis sencillo. No hay que ser un teólogo, no hay que ser un Joaquín Jeremías, ni un Spurgeon, ni hay que ser un Alan Clark, ni hay que ser hermanos amados San Jerónimo. No, ni hay, sencillo. No hay que ser Calvino ni John Wesley para explicar algo tan sencillo como eso. En la persistencia de Cristo, Cristo derrotó a los demonios o a los ángeles en el cielo.
Porque cuando ellos quisieron rebelarse contra Jesús, dice la Biblia que Dios los arrojó a David. Quiere decir que Él tiene autoridad en el cielo, porque Él es persistente. Él es primero, amén, de todas las cosas. Dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, el logo, la palabra, y Él era en el principio, y por Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Así que, por eso dice que toda autoridad está en el cielo. Porque Él arrojó a los ángeles, que hoy son los ángeles caídos, que no son otra cosa que los demonios y la malicia y los espíritus que pululan en las regiones celestes. Están en Cuba, en Venezuela, en Santo Domingo, en Colombia, en Panamá, en Rusia, en Haití, en Puerto Rico, donde quiera están. Son dueños y señores de las mentes que no han sido modificadas por la sangre de Jesús. Así que no solamente Dios le dijo que toda autoridad le era dado en el cielo, sino que toda autoridad le es dado en la tierra. Porque cuando vino el diablo a tentarle, él le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y después que Cristo salió del Jordán, que venía, amén, santificado, oh gloria sea el Señor, que venía repleto, lleno, con la llenura del Espíritu Santo, no solamente por dentro, sino por fuera, le dijo: escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. María lo venció en la tierra, porque en la cruz le quitó las llaves de la eternidad. Cuando Él dijo consumado es, Él estaba entrando en el pollino, porque Él sabía que cuando entraba a Jerusalén, el evento de ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, y de tener la autoridad no solamente en el cielo por haber expulsado a los ángeles de luz, que se llamaban Luzbel, ángeles de luz, pero cuando cayeron a la tierra se les cambió el nombre por Lucifer, que se llaman príncipe de las tinieblas. Él los venció. Lourdes también. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Y no solamente le digo al Señor, porque te va a poder sobre el cielo, sobre la tierra y sobre debajo de la tierra. Dice la Biblia que cuando Él expiró, porque Él nunca murió, cuando entregó su vida en sacrificio, fue a las profundidades de la tierra, dice, y se llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. ¿Cuántos adoran al Señor? Así que esa conducta Él podía hablarla con autoridad, porque Él había experimentado la autoridad en el cielo, la autoridad en la tierra y la autoridad el domingo cuando vinieron María Magdalena, María la madre de Jesús, María la madre de Salomé, gloria al Señor, a ungir con especias aromáticas el cuerpo del Maestro. Amén, gloria sea el Señor. Y la Biblia dice que le dijeron: no busquéis entre los muertos al que vive, no está aquí, ha resucitado. Cristo venció la muerte. Así que el Señor del cielo, el Señor de la tierra y el Señor de debajo de la tierra, porque al tercer día resucitó.
y apareció a más de 500 hermanos que fueron testigos. Amén. Tomás tuvo que meter las manos, aleluya, en las heridas para ver, porque tampoco entendía el milagro de la resurrección y era tan incrédulo que no creía que Cristo había resucitado. Y la entrada del pollino, ya Isaías 9:9 lo había profetizado, que entraría como un rey humilde, gloria al Señor, cabalgando sobre un pollino, dándole a entender a la gente en Jerusalén y a los religiosos que Él era el dueño del cielo, de la tierra y de debajo de la tierra. Den un aplauso fuerte a Jesús. Así que venció a los reinos del mundo, venció la muerte. Cuando entramos en el reino, la conducta nuestra tiene que ser modificada. No puede haber duda con los discípulos que entraron en Jerusalén, que no entendían muchas de las cosas que estaban pasando. A mí me parece que sí, hay gente en la tierra, muchas. Y me da la impresión que hay gente en las iglesias que no entiende que la conducta es lo más importante en nuestra vida. No son los coritos, no son los diezmos, no son las ofrendas, no es el pase de lista, no es el culto de dama, no es el culto de caballero. Eso es parte de la liturgia y todo eso es bueno y hay que hacerlo. ¿Cuántos adoran a Dios? Sigue. Por eso cuando Santiago dijo en 1 Santiago capítulo 1 versos 13 y 14, cuando alguno es tentado, pues lo damos nosotros. No diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. El diablo no pudo tentar a Cristo cuando salió del bautismo de Juan en el Jordán. Él intentó, pero le salió, como decía abuelo Paulina, batata. Le salió el tiro por la culata. Él no puede ser tentado porque Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El que nunca, dice el profeta, que hizo maldad, Isaías 53, ni hubo engaño, Edwin, en su boca. Y con todo eso, María la niña, Dios lo sometió a quebrantamiento, a injuria, a calumnia, a persecución, para darle a entender a los hombres que no importara lo que hicieran, Él era el modificador de la conducta de los hombres, que era el Dios que cambiaba la mente, el corazón y el alma de la gente. Den un aplauso fuerte a Jesús. Así que retomo el verso de 1 Santiago capítulo 1 verso 13 y 14, que cuando alguno de nosotros es tentado, hermano, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie. Punto y coma. Y cuando hay un punto y una coma, es que hay una otra oración afirmativa. Hay como una contestación, como un preludio a lo que se está estudiando, a la semántica de la interpretación, de la hermenéutica de la Escritura. Porque cuando alguno es tentado, no es tentado de parte de Dios, sino, punto, coma, que nosotros mismos,
de nuestra propia concupiscencia. Quiere decir que el estuche de adentro, si no es empadronado con el Espíritu Santo y llenado no solamente por dentro, sino por fuera, podemos caer en conductas erradas. ¿Cuántos adoran al Señor? Denle un aplauso a Jesús. Sigue. Y se lo voy a probar por la Biblia, porque yo no puedo predicar nada aquí, ni hablar ningún discurso que yo no pueda probar por él. El día que yo trate de hacer eso, me quito. Tiene que respaldarlo la palabra del Señor, que es viva y eficaz, y es más penetrante que toda espada de dos filos. Sigue. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuántos adorados? Así que el problema es que cuando entramos al reino, nuestra conducta tiene que cambiar. Nuestro modo de pensar tiene que cambiar. No podemos ser los mismos. ¿Ven? Por eso el apóstol dijo: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales los hijos de Dios, aleluya, por las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivíamos en ellas. Nosotros vivíamos en ese tiempo, pero cuando chocamos con el Calvario y con el transeúnte del pollino a Jerusalén, nuestra conducta tiene que cambiar. ¿Cuánto puede dar un aplauso? Pero ahora, dejando vosotros, decía, todas estas cosas, ira, enojo, contiendas, disensiones, esa gente que le gusta diferir mucho, que son bien especuladores, les gusta mucho la disensión y la discordia. Eso no puede existir en el mundo. Digo, eso puede existir porque existe, pero no puede permear en la vida de un cristiano que ha modificado su conducta. No se puede manifestar, aunque la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro ojo. Cuando Cristo entró al templo, Cristo se indignó, pero Él no se indignó injustamente. Él no proyectó su intolerancia sin justicia, porque Él entendía que los religiosos que estaban dentro del santuario habían prostituido el templo, habían contaminado la adoración, se habían enriquecido con las ofrendas y los negocios de los pobres y de los menos privilegiados. ¿En el sentido? Es la única vez que he visto que Cristo entró al templo y azotó a los campistas y a los saduceos y a los intérpretes, porque habían contaminado la adoración. Él tenía una buena química con los fariseos, con los intérpretes. Él aplaudía lo que los fariseos hacían teológicamente, porque él le dijo a una ocasión: cuando ustedes vean a los fariseos, hagan lo que ellos dicen,
Eso como que suena como contraproducente. Sí, pero alguna vez usted ha dicho que él los masacró, que los hicieron. Él apoyaba esa mentalidad teológica que ellos tenían, porque era buena. Y venía del Pentateuco, de los 5 libros de Moisés, que él creía en eso. Por eso digo, yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir. Lo que él no estaba de acuerdo era, Paulina, él estaba de acuerdo con la teología de los fariseos, pero era intolerante con la conducta corrupta que tenían dentro del templo. ¿Cuánto puede dar un aplauso? Así que, ¿y cuál fue el consejo que dijo el apóstol a los Colosenses? Pero ahora vosotros dejad todas estas cosas. Ahí tiene que haber un cambio de conducta. Cuando Cristo entró en el pollino, nos estaba diciendo que nuestra conducta en el cristianismo tiene que cambiar. Cuando Cristo entró, no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero mire cómo dice la palabra. Pero ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, maledicencia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndolos despojados con el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Un mensaje edificante, ¿verdad? Porque tenemos que hacer una reflexión este día. Este día no puede ser un mensaje de continuidad, es un mensaje diferente, que apele a nuestra conciencia, que apele a nuestro intelecto, que apele a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, que apele a nuestro corazón. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre y vestido, amén, como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia. Por eso es que usted ve que hay iglesias que no prosperan, porque estas manifestaciones de enojo, de ira, de malicia, de palabras deshonestas de vuestros labios, de truenería y de mentira, se aposentan en algunos hermanos. ¿Cuántos adoran a Dios? Esto está aquí y hay que predicarlo. Si yo no predico esto, yo tengo caos. Porque la conducta, Pedro, tiene que cambiar. No podemos ser los mismos de antes. Amén. La palabra de Cristo tiene que morar en nosotros. Vestido con toda misericordia, bondad y humildad, que fue lo que Cristo hizo también cuando entró en el pollino. Y yo esperaba que él entrara en un corcel blanco con una capa de púrpura, amén, y una corona de oro con diamantes, esmeralda, zafiro, crisolito, carbunclo y todas esas piedras preciosas. Y él entró humilde. ¿Por qué? Porque se había puesto el manto de la misericordia. Había montado el pollino, amén, de la misericordia, de la bondad.
había montado el pollino de la humildad, había montado el pollino de la mansedumbre, de la paciencia. Decía el apóstol, soportándonos los unos a los otros. Gloria sea el nombre, Señor, y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno de vosotros, decía el apóstol a los colosenses, tenéis queja contra otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Porque vuestra conducta ha sido cambiada. Hay veces que nos cuesta pedir perdón porque somos orgullosos, porque ese espíritu de orgullo está en nosotros y cometemos errores, nos hacemos los desentendidos y nos cuesta pedir perdón, nos cuesta humillarnos delante de nuestro prójimo que lo hemos ofendido, delante de nuestro vecino, delante de nuestro compañero de trabajo, delante de nuestros compañeros en la iglesia y a veces hasta delante del pastor. ¿Cuántos adoran a Dios? Porque cuando nuestra conducta no ha sido modificada en el hombre interior y en el hombre exterior, siempre quedan ápices de arrogancia, de orgullo, de vanidad y de hipocresía en nuestra vida. Y yo me incluyo, porque que se encuentre sin pecado, que arroje la primera piedra. ¿Cuántos creen que estoy predicando la verdad? Pues denle un aplauso al Señor. Y yo voy a cerrar con esto. Y una de las cosas que más nos afecta para que nuestra vida no sea una vida que el pecado sea arraigado y la conducta sea modificada y florezca, es muchas veces nuestra falsa espiritualidad y religiosidad. Pero el problema que tenían los fariseos, por eso cometieron tantos errores, aún estando en el templo, aún haciendo los sacrificios, aún codiándose con los sacerdotes, porque todavía el ego religioso no había sido molido. Y hasta que ese ego religioso no sea pisoteado por la sangre del testamento eterno, empadronado con la unción del Espíritu Santo, no solamente en el espíritu interior del hombre, sino, amén, en nuestra humanidad por fuera. Gloria sea el Señor. Muchas veces vamos a estar cometiendo los mismos errores. Y por eso usted ve gente en las iglesias que no crece. Llevan 5, 10, 20, 30 años y son los mismos. En esta iglesia no, porque aquí son como los querubines. Aquí son casi unos ángeles, serafines. Pero yo conozco unas iglesias, hermano, que hay hermanitos que se juegan unas cartitas. Yo espero que aquí no suceda eso. Porque cuando sucede eso, los pastores sufren. El error de la gente que no ha dejado, no que el pastor, no que el misionero, no que el evangelista, sino que el Espíritu Santo moldee su conducta. Refine su vida espiritual, refine su vida social. Gloria sea Señor. Entonces quiero concluir con esto: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, pasiones desordenadas, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo. Ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, enojo, contienda,
disensiones, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre y renovado con el espíritu de Cristo, para que nuestra mente sea la mente de Jesús y seamos convertidos de un pecador a un hombre de una conducta renovada. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Señor, te damos gracias. Hemos hablado de lo que hemos puesto en nuestro corazón. Posiblemente le hemos hecho mucho ruido. Esto no es cuestión de hacer ruido. Es cuestión de que tu palabra cale en lo profundo de nuestra alma, de nuestro corazón. Los que nos han escuchado a través de la internet o YouTube, o nos van a escuchar, si sube el mensaje, te pedimos que tu Espíritu Santo tome posesión de esos corazones y tú añadas a la iglesia todo lo que me sea salvo. Te lo estamos pidiendo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de humildad, que fue lo que demostraste en el pollino, de misericordia, que fue lo que mostraste en el pollino, de mansedumbre, que fue lo que mostraste en el pollino, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, y si alguno tuviese queja contra otro, de la manera, amén, que tú nos perdonaste, así también hacedlo vosotros. Te damos gracias, porque hemos hablado que la conducta de los hombres puede ser modificada, pero nosotros tenemos que permitir que esa conducta sea modificada por tu Espíritu y por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto pueden dar unos aplausos?